Bueno, hay canciones llegando al mediodía, pasando el mediodía de este día viernes, preparándonos para el fin de semana. Hay mucha expectativa respecto de lo que podría pasar, esto es muy mío, ¿no? Y ni hablar de Vicky, que es mi compañera que está en este momento haciendo de operadora, porque es su cumpleaños, la gente ya lo sabe, así que Alén 52 para aquel que hasta la una y pico, algún regalito para María Victoria. Y esto es salud y algo más, que ya sabemos que es algo más, ¿no? Realmente lo de salud quedó casi de lado, ¿no? Con Juan Martín. ¿Cómo estás, Silvio? Un gusto volver a que seas, a que estés con nosotros, el maestro de estos 3 años que vamos a cumplir en la radio todos los viernes, jugando un ratito, y la vida que nos empieza a regalar cosas, que el hecho de tener un micrófono te da la oportunidad, como hoy, que vale la pena que lo presentes vos, que nosotros podamos tener acceso directo y a hablar con un juez penal y hacer la pregunta que la sociedad se hace a diario, y agradecer la venida del doctor Jorge Yapur, a que se allane, a que se ponga a la altura de nosotros. No es que esté sentado en el banquillo de los acusados, ni mucho menos, ¿no? No es que se va a someter a nosotros, que ni somos ni jueces ni tampoco, ni ¿no? mucho menos. Es un ida y vuelta, es una charla. Vamos a ver si está preparado también, ¿no? Al menos en un lenguaje bien llano y bien barrial para que aquel que nos está escuchando, porque hay mucha gente que nos siguen, a ver, desde un mecánico, un albañil, hay un comerciante, hay un empresario. El mundo de la radio es muy amplio, ¿no? Uno se da cuenta después por los mensajes, ¿no? Te está siguiendo desde un poderoso empresario que dice, a ver qué va a decir el juez este, o aquel que está cortando el pasto también, ¿no? Salvando las diferencias, no es uno más y uno menos, sino que es la variedad y el abanico, ¿no? Y una cosa, déjame decirte, a veces no estoy porque tengo mucho laburo. Estamos armando Diario Mendoza Sur. Siempre que estás vos, uno se siente más cómodo, porque yo no me preparé para estar en una radio, me preparé para estar en la sala de Pero es básicamente por eso, tenemos mucho trabajo, así que estamos armando nuevos proyectos, hay cosas que se vienen, siempre desde la comunicación. Tenemos ahí por delante la fiesta de la ganadería, es un año eleccionario, el que viene, lo tenemos que armarnos hoy, ¿no? Con nuevos programas. Elecciones, sabías, el año que viene, ¿no? Sí, sí. Y vas a ser parte, vamos a traerte a todos. Otra vez gastando plata, otra vez gastando, escúchame, nuestros políticos prepárate, otra vez gastando fortuna. Bueno, en cartelería, bueno, pero hay que traerlos. Mirá, vamos a hacer una cosa porque lo charlábamos con los chicos cuando hemos armado ya más o menos la agenda de lo que es este año y el que viene. Y queremos que en el programa de ustedes, con vos, con Waldo, con el doctor Viter, que está ahí, ya lo veo que está en pantalla pidiendo pista, que vengan los candidatos a gobernador, los candidatos a intendente. Mirá, ya en la lista, algunos lo dicen, otros no. ¿Sabes cuántos hemos contado nosotros para intendente? 10. Ajá. 10. Todos quieren la misma teta, la Emir, misma vaca. recordemos que Emir no puede, recordemos que Emir no va a poder ser, se cambió la legislación y Emir no puede ser reelecto, o sea que mira, hay 10 ahora en carrera. Mirá si no va a estar lindo el año que viene San Rafael. Olvídate. Y también es cierto, no quiero ser malo, pero soy realista. También es cierto que cuando uno ocupa un poder, un lugar en el poder, y cuando te enfermas, más de uno debe querer que tu pista más que tu salud. No quiero ser mala onda. Yo te diría que eso podría ocurrir. Demos vuelta a la página. Demos vuelta a la página. Jorge Yapur, juez penal, conocido de la vida de San Rafael, una familia sanrafaelina dedicada. Bienvenido, gracias por venir. Bueno, muchas gracias, Juan Martín, Silvio, Waldo. Tomando un poco las palabras, les agradezco yo que me inviten. Y no es que me ponga a la altura, como dijiste, Juan, al contrario, es nuestra manera, digamos, saludable de concebir la función pública es la de estar justamente al servicio de la comunidad para la que uno trabaja. Nosotros rendimos cuentas a través de nuestras sentencias, que poca gente lee, esta es la verdad. Entonces, tener un medio de comunicación que a uno lo invite y le permita que la gente lo escuche, es algo de lo que debemos estar agradecidos nosotros. Así que, desde ya, gracias. ¿Ha cambiado la forma, doctor, de llegar al público, teniendo en cuenta que uno antes veía la justicia y los veía casi como seres supremos, ¿no? Como
No uso la palabra casta, que está muy de moda, pero me corro de eso. Casi como de la nobleza, como si fuera un juez fuera un conde y un fiscal fuera un príncipe, una cosa así. Sí, usted sabe que siempre, yo creo que ya tengo varios años en la función y nunca la concebimos así desde el Poder Judicial. Es una creencia que hay a veces en la gente que es errónea, le puedo asegurar que es errónea porque le consta al doctor Waldo Torres, los que trabajamos en el Poder Judicial, somos laburantes, que vamos todos los días desde muy temprano y que tratamos de poner lo mejor de nosotros en algo que es, repito, una función que no debe ser tomada como privilegiada, sino al revés, es decir, que genera muchísima obligación, muchísima responsabilidad y mucho compromiso. Una honestidad intelectual, honestidad, porque las cosas que uno tiene entre manos para tener que decidir son muy delicadas. Entonces, yo creo que la manera correcta de concebirlas es desde ese punto, no desde un lugar de privilegio, ni mucho menos. Hablando yo de privilegio, sería necios y por ahí más de uno me diría cómplice, es decir, el Poder Judicial tiene privilegios, algunos privilegios sobre la sociedad, sobre la gente común. Yo creo que no. A contrario de porque lo que esto es lo que se dice a diario, la Gilada dice esto. Por ejemplo, se dice que los jueces tienen jubilación de privilegio. Eso es algo de lo que se escucha, incluso se los escucha a los políticos, que ustedes los mencionaban recién, y generalmente vamos a acabar con las jubilaciones de privilegio. Los jueces aportamos mensualmente durante toda nuestra carrera como activos un importante porcentaje a nuestra jubilación. Y es el único gremio, digamos así, que está estudiado esto, las asociaciones de magistrados federales y provinciales lo han calculado, que se sustenta. Los aportes de los jueces activos alcanzan para sufragar las jubilaciones de los que se van jubilando. Pero no es que esos que se van jubilando después de 30 o 40 años no aportaron nunca, como ocurre en algunas otras ramas, ¿no es cierto?, del Estado, que se llega a la función pública, se está un tiempito y después las jubilaciones, esas sí son verdaderas jubilaciones de privilegio, pero la de los jueces, la de los fiscales, la de los defensores, todos, durante toda la carrera, aportamos mes a mes. Y reparten entre... Claro, luego, ¿no es cierto?, de ese aporte es que se cobra la jubilación. Pero es en proporción a los haberes, a la remuneración, es decir, son sumas importantes. Por eso no son de privilegio. Sí, lo que recaudan de los activos alcanza para pagar los pasivos. Correcto, ¿no? Exacto. Cosa que cuando uno mira la caja completa de ANSES, sin individualizar ningún gremio, no alcanza. Nunca. O sea, se tiene que tomar de otro lugar. Cuando el sistema, que esto también me gustaría preguntar, el sistema democrático empieza a estar un poco en jaque porque queda claro de que es ineficiente la desigualdad que se muestra en el mundo a través de este sistema y encuestas que empiezan a evaluar que no, digamos, empiezan a evaluar que la gente empiece a tener descrédito del sistema democrático porque la fusión de los tres poderes y la independencia es pura ficticia, pura payasada. ¿Qué opinión le merece? Estoy de acuerdo, Juan, en la apreciación, pero no pondría en jaque al sistema democrático en sí. Creo que la división de poderes es lo más saludable y lo que constituye a una república. La desvirtuación de eso es lo que está mal. No porque se practique mal la medicina o porque algún médico la practique mal, hay que terminar con la medicina. Sí, es verdad. Yo creo que es saludable, está bien que así sea, y el sistema de controles debe mejorarse, ¿no? Es decir, en la práctica, pero no pensar en otro sistema, porque hasta ahora, con todas las falencias que tiene el sistema democrático, es el que mejor funciona. Es decir, si no, deme alternativas.
yo le podría decir, bueno, ¿qué otra cosa mejor? Preguntarle a usted, digamos, o a vos, Juan, perdón, sí. ¿Qué otro sistema podría reemplazar a este con ganancia? Deberíamos encontrar alguno, porque este da la sensación de que cada vez deja un poquito peor, y yo no hablo de la Argentina, hablo de la desigualdad del mundo. Doctor Vital García, adelante. Hola, buenos días a todos, buenos días, paisano Yapur. Yo estoy en un todo de acuerdo sobre la jubilación y demás, pero lo que no estoy de acuerdo son con la remuneración que reciben todos los meses, comparados con otras profesiones que tenemos otro cargo, que tenemos otra carga horaria, que no tenemos el mes de feria todo enero, ni tenemos 15 días en julio. Entonces eso es lo que a mí me gustaría que usted nos explicara, porque mi cabecita de viejo no lo entiende. Yo diría su cabecita de anciano sabio, doctor, con todo el respeto. Salió livianito. Él salió de punta. Y eso que es al mentón derecho. Y eso que es el profesional de la salud que trajo al mundo a mi último hijo. Así que con todo el afecto que le tengo y la pregunta que hace, creo que es lo que mucha gente se plantea, así que es un interlocutor válido de la sociedad en general. ¿Qué le podría decir, paisano? Es cierto que las remuneraciones que tenemos en el Poder Judicial, comparadas con las que reciben un docente o cualquier otro profesional que tiene tanta o más responsabilidad, son altas. Pero eso no quiere decir que esté mal, lo que hay que subir son las otras. No todo el tiempo ha sido así, muchas veces, quienes están más a cargo de la parte jubilatoria o del sistema remuneratorio, como podría ser el doctor Ábalos, por ejemplo, es mucho más idóneo que yo para hablar de esto. Pero además de eso, le digo que nosotros tenemos un bloqueo de título. Para nosotros, yo no podría tener ni un kiosco siquiera aparte, porque nos está prohibido por ley. Entonces, la dedicación plena, digamos, la exclusividad en la remuneración y el hecho de que otros sectores estén mal remunerados no quiere decir que se le tenga que disminuir el sueldo a los jueces. Yo creo que, por lo menos en la parte que me toca trabajar a mí, nos ganamos el sueldo día a día. Porque le puedo asegurar, yo sé que la tarea o la profesión, por ejemplo, en su caso de la medicina, es totalmente grave y también ustedes tienen decisiones que tomar a cada rato muy complicadas. Entonces sabrá entenderme mejor. Decidir todos los días de Dios sobre condenar o absolver, y saber que uno cuando firma una sentencia de 14 años de prisión, de 15, de 20, perpetua o absuelve, modifica no solo la vida del justiciable, sino la de todo el entorno. Si la función es tomada como corresponde, genera un altísimo costo a nivel psicológico, espiritual, físico, como lo sabrán ustedes. Entonces no creo que la remuneración sea... Sí, queda claro, Jorge. A ver, yo podría ayudarte en decir, nivelar hacia arriba, no nivelar hacia abajo. Gracias, Juan. No sería tanto que dije para lo de usted es demasiado, sino lo nuestro es demasiado poco. No, yo pienso que las dos situaciones son complejas en referencia al trabajo. A eso me refiero, son calificadas. Está lo que está explicando Jorge en ese aspecto del punto de vista de él como magistrado adentro del Poder Judicial. Nosotros como abogados afuera también tenemos los embates bastante importantes de lo que es el entorno judicial, y jodido, no es fácil. Entonces digo, bueno, o como pasa por ejemplo en otros lares, que nosotros tenemos que, en este aspecto es bueno dar este mensaje. Tenemos provincias donde hay actos de corrupción por la falta de guita, que no le ponen bien a los jueces y todo. Y tenemos actos, por ejemplo, buenos, como el tema de Rosario, donde hay una gran caudal de plata afuera y
están resistiendo con respecto al narcotráfico. ¿Entendés? Acá, por ejemplo, en San Rafael, siempre cuando hubo un tema de un delito perseguible de oficio, se hizo el proceso y se juzgó a la persona que evidentemente cometió un ilícito. Nunca se apartó nadie ni nada por el estilo, ni se hicieron exclusiones ni nada por el estilo. Y eso es importante porque hace la dedicación de cada uno de los jueces. Si yo interpreto de alguna manera lo que querés decir, Waldo. Dale. Y también, Jorge, es decir, en los lugares más pequeños, el acto vos estabas hablando de jueces que resisten a ser comprados. Exactamente. En los lugares más pequeños es mucho más difícil, digamos, comprar un juez porque claramente se evidencia. Pero queda claro que la justicia está corrompida también por el poder político, Jorge. No. Yo hablo por la justicia de la provincia y en particular de donde me desempeño todos los días desde hace muchos años. Yo le puedo asegurar que no existe corrupción en el Poder Judicial mendocino. No hay casos, no, gracias a Dios y afortunadamente no hay casos. Gracias a Dios, obviamente. No los hay, nadie puede decir que ha comprado tal o cual juez, o por lo menos ni siquiera se ha escuchado decir eso. Y además, respondiendo un poco a la pregunta del paisano, quiero aclarar algo, es decir, no es que nos hacemos ricos siendo jueces, ¿eh? Yo tengo, sí, un buen pasar, que agradezco, mi casa, mi auto, puedo subvenir las necesidades de mis hijos, pero... no son millonarios. Puedo decir que no tengo mucho ahorro, ni siquiera, no sé, si me quedo sin trabajo mañana, no sé, para meses puedo, no, ni siquiera un año, le puedo decir que me alcanza. Es decir, que lo que pasa es que la ecuación, Jorge, es muy sencilla, es muy fácil de entenderlo respecto a lo que vos remarcabas, Juan, que es nivelar para arriba. Mira, ejemplo concreto, ayer en la tarde, la Dirección de Investigaciones Económicas de la provincia de Mendoza, que es un órgano oficial, depende del Ministerio de Economía, dio a conocer la canasta básica total y la canasta básica alimentaria. La canasta básica está en 84.000 pesos hoy en la provincia de Mendoza. Entonces, cuando un docente gana 40.000 o 50.000, una enfermera gana 50.000, y resulta que el mismo gobierno, a través de uno de sus componentes, que es el Ministerio de Economía, te dice, che, la canasta básica está en 84 lucas, ¿eh? Sí, es el mismo gobierno que negoció, Juan, es el mismo que la paritaria se cerró en un 12% ahora en abril. O sea, va muy lejos, te hablo del estatal, y hablar va muy lejos, no se va a poner nunca a la par de la canasta básica. ¿Cómo ver, juez Yapur, cómo ver una luz cuando un docente no alcanza a comprar los alimentos para sus hijos? ¿Cómo ver una luz en el futuro de nuestro país, de nuestra provincia, de nuestro querido departamento? Yo creo que es muy difícil, y sobre todo a nosotros que ya pasamos los 50 años y que desde chicos tenemos o hemos visto defraudadas nuestras expectativas a medida que pasan los distintos gobiernos. Es difícil. Pero, bueno, no sé, no le sé la respuesta, la verdad, a eso. Cada día un poco peor, es sí. Un poco da un poco de desesperanza, ¿no? Sí. Sin transmitir mala onda ni nada, pero, a ver, Waldi, ayúdame. Situación difícil, muy difícil, pero bueno, son las herramientas que tenemos día a día para actuar y bueno, y hacen también a la honestidad y hacen también a la fuerza de seguir. Otra no puede, porque fíjate vos, en varias oportunidades, cuando gente no la alcanza para vivir y trata de buscar otro medio, aunque sea ilícito, termina con un problema judicial. ¿Entendés? Porque se prestan mucho. Hoy por hoy hay grandes estafas. En general, las grandes estafas que producen muchísima plata, pero para el beneficio de muy poco. Es un tema social que va muy de la mano también de lo judicial. Es muy nosotros como sanrafalinos tenemos que entender que algo nos pasó, por ejemplo, el año pasado con Ganancias Deportivas. Claro. ¿Por qué el éxito de Ganancias Deportivas? Yo no soy el que criminaliza a aquel que se metió, cada uno sabrá. Pero es una cuestión de desesperación. Básicamente que estos sinvergüenzas aprovechan la crisis social, la desesperanza, el tratar de salvarme como puedo, y esto es lo que nos ha pasado. Eso habla como sociedad también, más allá de la causa judicial, pero tenemos que interpelarnos sobre todo qué nos pasa como sociedad,
que viene de la mano de lo económico. Totalmente de acuerdo. Si tuviera la respuesta a tu pregunta, Juan, no estaría en el Poder Judicial, estaría en la parte de la política, ¿no? Que son quienes tienen que responder esas preguntas, nuestros políticos, que son los que tienen la función de administrar, de legislar, de generar políticas sociales y económicas que hagan que el país progrese y no que vaya en decadencia cada vez peor. Sí, nuestros políticos lo único que buscan es un medio de vida, llegar ahí para tener un medio de vida y de enriquecimiento. Esto está a la vista. Bueno, toda generalización es injusta, creo yo. Hay políticos y gente muy buena, como habrá seguramente otros que no lo son, o quizá no son malos, sino que no le han podido encontrar la vuelta. Ya le digo, a mí no me gusta que un político critique una sentencia judicial. No me gusta que un político hable de una sentencia judicial cuando no saben. Y entonces yo no voy a cometer el mismo error de juzgar sin saber. Acá, ya le digo, esa pregunta se la tendrían que ustedes formular a gente que idónea en la materia, que sepa responder mejor. Yo tenía anotado acá, viendo la crisis social, como decía Silvio, que va creciendo, que uno prende el televisor, el noticiero, y es un entradero, un asalto, un robo, un palo en la cabeza a un policía, es tremendo. Va a tener más tareas, señor juez, porque da la sensación de que el delito viene creciendo casi exponencialmente. ¿Cuál es la sensación como juez penal y cuál es la sensación, después, Waldi, te doy paso a vos, cuál es la sensación como defensor de estos delincuentes? Como en mi función, lo primero que hay que aclarar, que de los delitos que se cometen, de los hechos que suceden, pocos llegan a juicio, pocos llegan a ser juzgados. Ahí ya se desnuda un grave problema en el aparato, digamos, de prevención de delitos del Estado, porque ya la sensación de impunidad la tiene, digamos, quien se dedica a delinquir ya sabe que de 10 hechos que comete, con suerte lo van a encontrar en uno, y a lo mejor en medio le encuentran pruebas. Entonces, hay todo un... ¡Wow! ¡Qué cifra! Claro, ¡Qué cifra, por favor! Hay toda una cuestión que tiene que ver con la prevención del delito, todo lo que actúa antes de la instancia judicial, digamos. La instancia judicial es la última, como sabe el doctor Torres, y el fiscal nos trae a nosotros un caso con una determinada prueba y nosotros decimos si la prueba alcanza o no alcanza para condenarlo, pero no tiene relación con los hechos que se cometen. Y ahí hay un grave problema. ¡Qué escalón grande! De 10, 9 es un escalonazo. Hoy en día quienes tienen que investigar los delitos, las fiscalías, están bastante carentes de recurso humano y técnico. Yo a veces veo películas de otros países y los métodos de investigación y cómo siguen los casos y la cantidad que hay. Yo digo, qué envidia si alguna vez llegaremos nosotros a tener ¿Qué tan lejos estamos? ¿Qué tan lejos estamos? ¿Qué tan lejos estamos? No sé si... ¿Vas a seguir teniendo más tarea vos? No, pero es cierto lo que dice Jorge respecto de... A ver, están buenas las reformas, pero las reformas tenés que meterle presupuesto, tenés que meterle infraestructura, pero por supuesto, tenés que meterle recursos humanos. De nada te sirve tener unidades fiscales en cada comisaría si no tenés el recurso humano, las herramientas, la tecnología. Por supuesto. De nada te sirve el juicio por jurado, que es bueno, que lo podríamos charlar enseguida. En algunos puntos hay algunas cuestiones que yo puedo quemar un poquito de ruido, pero si no le metés también el presupuesto, no le metés inversión, la participación ciudadana está hasta ahí, un acto político para la foto y que todo siga igual, desbaratar. Es otra risotada más que nos hacen desde nuestros dirigentes, ¿o no? Yo creo que sí. Si una ley no tiene todo, como dice Silvio, lo ha dicho más claro, imposible. Es decir, si no tiene todo el recurso que tiene que tener, no va a funcionar. Por más que en la escritura sea perfecta. Claro, no les hacen perder el tiempo, no siente que estas reformas, estas leyes
que al final no se concretan en nada, que no deja de ser un papelito lindo, una foto y un anuncio en el portal de un diario, no deja, no es una tomada de pelo al Poder Judicial. Mire, yo le voy a contar una infidencia, le pido que me releve de darle nombres. En un determinado gobierno se nos convocó a algunos jueces de aquí, del Poder Judicial, del Foro Penal, para ver desde nuestra óptica qué hacía falta para poner en vigencia el Código Procesal Penal que tanto tiempo nos tuvo relegado en la segunda circunscripción. Nosotros trabajamos un mes aproximadamente, hicimos un bosquejo bastante completo y lo llevamos a consideración de ese gobierno. Recuerdo que nosotros sacamos la cuenta y en ese momento era un gasto de 54 millones de pesos mensual. Nos agradecieron mucho la tarea y al tiempo se puso en vigencia con un presupuesto de 12 millones de pesos mensual. Imagínese, no sirve. Imagínese qué distante estaba de nosotros lo pergeñamos, lo concebimos en base a la satisfacción de necesidades reales, y yo no digo que ellos haya tenido mala fe, sino que a lo mejor con la escasez de recursos dijeron, bueno, esto es esto, hasta acá llegamos. Yo no voy a juzgar, pero de lo ideal, ni siquiera lo ideal, mire, lo mínimo, indispensable, sí, es también esto, es cierto y bajamos que 4 veces. Mi pregunta sería, si lo mínimo indispensable para funcionar son 54 y vos me das 12, Mirá, no quiero nada, porque no va a funcionar es un mamarracho, todo el esfuerzo... Anda mirá, Juancito, Juancito, preguntale a los directores de escuela cuánto les hace falta para limpiar un colegio de 12 aulas y cuánta guita le mandaron para comprar elementos de limpieza. Juan, algo más realista. Le mandaron 2.000 pesos para limpiar escuelas. ¿Qué hacen no comprar ni lavandina con 2.000 pesos? No deja de ser, yo digo que más que abusivo, provocativo, no deja de ser un poco provocativo, ¿no? Juan, te decía, primero te voy a contestar a lo que decías con respecto al abogado penalista de los delincuentes. Te voy a corregir algo, porque suena muy feo. ¿Viste? Abogado penalista de los delincuentes. Es como si yo estuviera en la madriguera, ¿viste? Y lo estoy esperando al Alibaba y los 40 ladrones, ¿viste? Quédate tranquilo que yo te defiendo .com.ar. No, yo te voy a corregir lo siguiente. Nosotros, los abogados penalistas, los abogados, hoy tienen un doble rol, que pueden actuar por la parte en el ejercicio de la defensa técnica de alguna persona y o como querellante particular, porque podemos hacer la parte de querellante particular. Si vos sos víctima de un delito y querés que te represente un abogado defensor técnico, también podemos representarte técnicamente y también podemos ocupar el rol del Ministerio Público Fiscal en el ejercicio de la acción penal. ¿Entendés? Va a ser siempre el dueño de la vindicta pública el fiscal, pero yo puedo corroborar a través de la prueba, ofrecimiento probatorio en el debido proceso, meterme y estar como querellante particular representándote. O sea, esto aquí está a decir que no es el tema de los delincuentes ni nada por el estilo. Estamos hablando de una persona que tiene una desavenencia el día de mañana, que es víctima de un delito o lo que fuese, yo también lo puedo representar. Además el abogado es un técnico, porque por ahí la gente confunde que si vos defendés, no sé, a cualquiera, ¿no? Al Rafa Diceo. Vos no sos el Rafa Diceo. No. Vos sos el abogado del Rafa Diceo. Por eso. Sos un técnico, sos una persona que asiste. Exactamente. Y además lo que... Porque si lo viste, la gente en los comentarios empieza, el abogado... Y hay que terminar también con eso, ¿no? Sí, es verdad. Más allá de que alguno quizás es más picante que otro, o alguno está más sucio que el otro, pero bueno, al menos en casos puntuales hay que decir que es el abogado de... Perfecto. Y además, la persona no se trata de delincuente, va a ser después de la sentencia. Sí. Que declaró que había cometido un delito. Hasta ese momento, sea el Rafa Diceo o el que sea, es inocente. Es inocente. Exactamente. Debe ser tratado como inocente hasta que se dicte una sentencia. Eso es básico también en... Otra cosa que te iba a decir, Juan. A ver, te has quedado... No. Te quedaste con la sangre en el ojo. Para que palpe la realidad de lo que... Para que palpe la realidad de lo que tenemos hoy y de lo que se dice. No voy a hacer tanta historia, pero vos ponete a pensar solamente en una cosa.
tomá Las Paredes, por ejemplo, el distrito. Bueno, hay un solo móvil. ¿Cómo hace la gente para que no le cometan un robo ni nada por esto? ¿Cómo hace para tener ahora, han incrementado un poco más 2 móviles, pero antes había un solo móvil policial? Imagínate, estoy hablando de lo más básico que hay como la preventora, que es la policía quien tiene que ocurrir si hay un delito. Y tiene rango de comisaría. Y rango de Imagínate el que tiene rango de destacamento, no tiene ni móvil. Andan a gamba. Nosotros vamos ahondando cada vez más y yo cada vez tengo un poco más de desesperanza. Pero intento ser positivo. No, pero la realidad no se puede cambiar y esa es la única verdad. Yo teniendo a un juez penal delante, es imposible no preguntar, digamos, la cárcel no deja de ser universidad, como dice mi querido amigo Víctor Forcada, la universidad de egresados, de delincuentes más perfeccionados. ¿Cuál es la opinión como juez de la cárcel? ¿Cuál es la opinión? ¿Qué grado de reincidencia hay? A mí me habían invitado para hablar de la ley de juicio por jurado. Eso ya te iba a preguntar. Ahora cambiamos. No, por favor. No voy a eludir ninguna pregunta. El sistema penitenciario yo creo que ha mejorado mucho en relación a lo que se tenía hasta hace un tiempo, pero también es víctima de la escasez propia de un país subdesarrollado, tanto ediliciamente como desde el recurso humano, volvemos a lo mismo. La pena de prisión fue una mejora en relación históricamente a la pena de muerte, por ejemplo, a los azotes, a los tormentos. Pero nadie, creo, hoy dice ni reivindica a la prisión como algo que cumpla el mandato constitucional de reinsertar socialmente a la persona. Porque a veces se habla del reincidente y se coloca todo en el debe de la persona que comete delitos. Y podríamos preguntarnos, de ese nuevo delito que cometió quien pasó por la cárcel, ¿cuánta responsabilidad tiene el sistema? ¿Qué es lo que usted me está preguntando? Vos, Juan, me estás preguntando en definitiva. Porque si a una persona que ingresa y es privada de su libertad, el Estado exitosamente le enseñara un oficio, le diera una salida laboral, le hiciera un tratamiento psicológico como corresponde, podríamos tener alguna esperanza. Hoy, como están las cosas... Algunos se podría rescatar. Sí, incluso... Si las cosas se hicieran en forma adecuada, sí. Algunos se podría rescatar. Por más que habrá algunos que son irrescatables, ¿no? Pero... Hay delitos y delitos. Y no tengas dudas que hay mucha gente que se rescate, que se... Lo que pasa es que la noticia también pasa por los que no se rescatan. Claro, sí, sale sí, hoy siempre... y mañana, después de cometer, los hemos tenido los casos, después de cometer de purgar una pena de 17, 18 años de prisión, salen hoy y mañana son sorprendidos otra vez. Otra vez cometiendo el ilícito, y casi irrecuperable. ¿Ibas a decir algo, Waldo? No, es verdad, depende del delito, te está manifestando, dependen los delitos. Vos tenés, por ejemplo, gente que ha tenido un percance hoy con un tema de violencia de género, donde hace un abreviado para salir, porque lo meten preso en 2 minutos, está mal el tipo, quiere salir, hace un abreviado, pero ya sale con una condena. Esto quiere decir que tiene que cuidarse perfectamente bien para no volver a caer. Y esas personas, si se recuperan, y son personas que tratan de no tener más un problema, pero no es la solución del caso, ¿entendés? Porque no es que tenga que tener una condena para que vos te llegues a aportar bien. Hay gente que entiende y hay otra gente que no, y que se siente discriminada, y hay una discriminación también bastante importante, máxime hoy con el tema de los certificados de buena conducta para el ejercicio, para ir a trabajar a algún lado, y bueno, ahí hay una disquisición bastante grande con que si le dan trabajo o no le dan trabajo, si ha estado preso o no ha estado preso, depende también el delito que haya cometido, no voy a ahondar más ahí. Pero hay es verdad lo que dice el doctor, hay una responsabilidad del Estado. Sí, es una responsabilidad total del Estado. Porque los apellidos se repiten. Sí. Los apellidos se repiten. Vos los
ves se repiten en tribunal y se repiten en la cárcel, ahí como si fuera un elenco de siempre, ¿no? De 500.000 delincuentes que son los mismos, vos decís, algo está pasando, loco, con él. O sea, vas a decir algo. Que hay tantísimo. El tema que has tocado, Juan, da para... Sí, mucho. Para mucho, porque, por ejemplo, hay autores que han estudiado la población carcelaria. Pertenece a un determinado nivel social y económico, en su mayoría, pero te estoy hablando de más del 93%. Y eso ya da para preguntarse, ¿y qué pasa? ¿En las clases medio altas socioeconómicamente no se cometen delitos? ¿O esos delitos son los denominados de guante blanco que no van a pisar la vereda de tribunales nunca? ¿Qué está pasando? Es decir, ¿qué parte de la sociedad realmente va al sistema penitenciario? Sí, generalmente el ladrón de gallinas, dicho el ladrón de gallina. Exacto. Y que además es desprolijo. Porque no todo ladrón de gallina tampoco. El que se perfecciona un poquito no... Soy ladrón de gallina, claro. y puedo zafar. No, claro, es verdad Zaffaroni, que hoy está mal visto, dice las óperas toscas delincuenciales, esos son los que están en la cárcel. El que se refinó un poquito ya no. Y no hablemos, para conectar temas, de los delitos de los funcionarios públicos. ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿Qué tema, Eso porque yo nunca vi ¿cuánto? 2 o 3 funcionarios públicos. Y sobre la misma, fíjate, voy a conectar preguntándole algo. Conozco, puedo nombrar. Mirá, para ir adentrándonos. 200.000 posibilidades de recursos para ir zafando, ¿no? También. Doctor. Ahí tenemos un ejemplo acá de Lobos, ¿no? El exintendente de Guaymallén. Se le otorgó 1001 posibilidades también, ¿no? Sí, bueno. Ahora, una pregunta. En los juicios por jurado, ahora que se amplió, una pregunta, Jorge. Sí. Los juicios por jurado que, bueno, ahora hemos leído que se amplió para otro juicio. ¿Irá a venir alguna vez juicio por corrupción? ¿Será incluir? Ojalá, sería lo más saludable. ¿No es cierto? ¿Qué opinión te merece? Lo primero que uno ve... Recordemos, porque aquellos que están distraídos, que esta semana se aprobó en la legislatura la ampliación de juicio por jurado. Perfecto. Hasta el momento son los del artículo 80 del Código Penal los que prevén prisión perpetua. Ahora se han agregado otros delitos que también son graves, ¿no? Se han agregado tres básicamente. Sí. ¿Cuáles son? El robo seguido de muerte, el artículo 165 del Código Penal, cuando con motivo de una ocasión o con motivo u ocasión de un robo resulta una muerte de una persona. La violación seguida de muerte, el 124 del Código Penal, y el homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Es gradual, los mismos legisladores han dicho que se empezó por los delitos más graves, de pena más grave. De pena. Y se va a ir avanzando progresivamente y la aspiración es extenderlos. Pero si uno ve que si el parámetro ha sido la escala penal, y empezaron por la prisión perpetua, los delitos, si uno agarra el Código Penal, hay un autor alemán, Jacobs, que dice que el Código Penal es la carta de presentación de una sociedad. Si uno mira las penas de los delitos de los funcionarios públicos, son todas penas mínimas, de 1 mes a 4 años de prisión, 3 a 4, muy poquito. Todas afables. En relación a, por ejemplo, un robo agravado por el uso de arma, que tiene 6 años y 8 meses mínimo de prisión a 20, es difícil encontrarse con una escala punitiva tan grave en un delito contra la administración pública, por ejemplo. Claro. Entonces, a la pregunta de Waldo, digamos, sería muy bueno que la sociedad... Usted dice que es preferible ser ladrón de la función pública que asesino y violador. De acuerdo al Código Penal, sí. Y si tomamos este autor alemán que yo le digo, está diciendo, para la sociedad en general, representada por los legisladores en el sistema democrático, es más grave, mucho más grave el delito cometido por un particular que por un funcionario público. Claro. Que la lógica sería que tuvieran por lo menos, o que fuese al revés, ya sería como demasiado, por lo menos que vayan a la par, Y ahí me engancho en decir, yo como funcionario público tengo fueros. El fuero es un blindaje a la impunidad, es algo que debería cambiarse, porque
¿Qué fuero? ¿Debería dar el ejemplo o no? ¿El fuero es impunidad? El fuero es un obstáculo al progreso de la acción, que justamente la ley dice, mire, para proteger a este hombre que supuestamente es inocente y para no ser perseguido por causas políticas, le hacemos un paraguas, pero bien interpretado, y en sociedades más institucionalmente más evolucionadas, inmediatamente se le sacan los fueros para permitir el juzgamiento. Incluso el propio funcionario podría renunciar a los fueros. Eso, bueno, esa era una pregunta que te iba... A mí me juzgan porque yo soy inocente, yo no quiero esta... Si vos tenés un proceso en contra tuyo, Jorge, ¿qué harías vos en tu caso? Ni Dios permita, pero no toquemos madera, obviamente, pero porque esto va a quedar grabado no puedo tener... No, pero una pregunta va, qué sé yo, no sé, ¿cómo reaccionarías vos? ¿Estás amparado por fuero? No lo sé, pero hay casos y casos. Supongo, me imagino más o menos por dónde va la pregunta, pero tenemos en Mendoza, por ejemplo, un juez no provincial, sino el fuero federal, que tiene Walter Bento. Creo que son 5 procesamientos confirmados por la Cámara Federal de Apelaciones por asociación ilícita. Exacto. Creo que es ese el cargo. Sí. Mire, no me parece bien, no me parece para nada bien. Entiendo que hablábamos recién del principio de inocencia y yo como hombre de derecho no voy a olvidarme de ese principio. Pero ya le digo, es decir, me parece que la ética debe primar y ese funcionario, sin hacer nombres en este caso debiera decir, mire, no, a mí me someto a juicio, dejo de lado mis privilegios, porque se producen estos sinsentidos. ¿Cómo puede interpretar la sociedad que un juez que tiene semejante imputación siga yendo todos los días a su despacho y firme órdenes de detención? Y ahora está postulado para camarista. Sí. Entonces... Es que también se mezcla en la política. Ahí está reñido con la política. Si él dice, totalmente. bueno, yo porque soy una persona ética, moral, me lo pide la familia, me saco el saco y me someto a la justicia, ¿no? Y hay que ver también si alguien le dice, che, no te sometás ni por asomo porque también nos vamos a salpicar a nosotros. Claro, por eso, hay mucho de la política por eso no quise también. Personalizar y no conozco el caso de este juez. No conozco la seriedad de las pruebas o no. Yo simplemente me guío por un dato procesal. Hay una Cámara Federal de Apelaciones que ha confirmado 5 procesamientos, entonces eso es un dato a tener en cuenta. Y desde ahí hablo, pero es solo para ejemplificar. Sí, perfecto. No, y ahí apuntaba mi pregunta, Jorge. Está bien. Es muy escabroso porque está la política en el medio también, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora prohibieron, creo que lo van a excluir, no va a poder ascender, obviamente, porque tiene un impedimento reglamentario. Pero bueno, pero es mi pregunta para ustedes, digamos, que son gente de las leyes. ¿Cuándo se diferencia la política de la justicia, digamos? ¿Cuándo hay una línea tan enredado? Noto como que es una madeja, no como que son fueros absolutamente independientes. Acá tenemos un ejemplo, tenemos que hacer 200 kilómetros para el norte para ver de qué es lo mismo. No quiero decir la pulseada de nuestra vicepresidenta con la Suprema Corte. Está bien la pregunta, pero yo te corrijo en algo. Una cosa es nacional, otra cosa es provincial. A ver, voy a hacer esa disquisición antes que conteste el doctor. Pero te quiero decir, una cuestión es nacional, como en este caso, y otra cuestión es provincial, desde mi punto de vista. ¿Entendés? Me parece que hay una diferencia grande. Tocás temas muy graves, muy serios y muy urticantes y muy reales. Esto no se puede eludir. No debiera ser así. Pero se mezcla y la política se mete, invade. Y si, por ejemplo, en el proceso de desafuero de un juez o de nombramiento de un juez, interviene la política excediendo su tarea de
de control, digamos. ¿Para qué se crearon los consejos de la magistratura? Porque antes las designaciones eran a dedo. El gobernador o el presidente de la nación decía, fulano de tal va a ser juez, y le daba a su senado, que por lo general tenía mayoría, para que lo votaran, y se terminó. Entonces, para terminar con eso, dijeron, vamos a crear un consejo de la magistratura para darle transparencia a esto. Que sano, a ver si nos da un poco a todo. Entonces, es sano que esto existe. Es sano mientras esté equilibrado, y mientras los representantes, en esa representación, que no deja de estar representado por la política también, por la cantidad de miembros que hay del Congreso en el Consejo, también es equilibrado, ¿no? Si se mantuviera claro, porque el Consejo de la Magistratura tiene representantes de la academia, de las universidades, que todas las universidades de Derecho, por ejemplo, en el caso nuestro, nombran un representante, de las asociaciones de jueces, de los colegios de abogados, claro. y de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Sí, y después y ahora el presidente de la Corte. Consejo, claro. Bueno, si cada uno que no es poca cosa, y se mantuviera dentro de su rol, y cuando viene un determinado candidato que previamente ha rendido técnicamente y ha superado todos los exámenes técnicos, primero se respetara el orden de mérito de los exámenes, y se tuviera en cuenta si es idóneo o no es idóneo para el cargo, y no tanto a qué partido pertenece o de quién es más o menos amigo, entonces el asunto funcionaría. Porque de lo contrario es más sincero y más honesto el sistema anterior. Porque en definitiva uno sabía que era tal gobernador el que lo había nombrado, y era tal... con determinados intereses. Pero ahora se le da un manto de transparencia, y en realidad... Es más corrupta. Volvemos a lo mismo, es decir, son todos temas. Por eso, como sociedad, creo yo que hay que... Es decir, así no funciona bien. Y que en definitiva lo que dice el doctor es, primero que nada, es el orden de mérito. Después recordemos que es una terna que termina eligiendo la máxima autoridad del país. Estamos hablando del fuero federal, ¿no? Sí, del presidente. Y después tiene que tener la ratificación del Senado, que ahí es donde se cocinan las cosas. Ahí es donde se cocina todo, Jorge, ahí es donde se cocina todo. Por ejemplo, nosotros para acceder a un cargo de la justicia tenés exámenes muy exigentes. Después estudios físicos, después estudios psicológicos, psiquiátricos. Cuando pasás con éxito todo eso, una terna. Ya va al Poder Ejecutivo, estoy hablando de la provincia. Sí. El Poder Ejecutivo puede elegir al tercero por facultad constitucional. El que sacó 10, el otro 5 y el otro 3 puede elegir al de 3. Ya habría eso no deja de ser un poco a dedo, digamos. Y después va al Senado, y en el Senado votan los senadores con bolillas blancas y negras, no nominal y no fundado. Son todas cosas que hay que revisar, porque claro, tanta exigencia al principio del proceso, con exámenes y después en la decisión tanto final, margen de anonimato. Sí, tal cual. Una payasada. ¿Qué opinas, Jorge, de los juicios por jurado? En la experiencia, cómo se han dado, yo tengo la participación ciudadana. Para ilustrarte mejor mi opinión, yo lo miraba muy de costado, pero no me gustaba. Cuando nos empezaron a capacitar, empezamos a ir a Buenos Aires a ver juicios por jurados, y ya ahí empecé a cambiar mi óptica, porque me di cuenta que la gente, cuando decide un caso, se da cuenta y decide en base al sentido común, que muchas veces se nos indica a nosotros que nos falta. Y a nosotros no es que nos falte sentido común, a lo mejor nos sobra conocimientos legales, y todo en nuestra cabeza está... Para que un caso sea legítima defensa, tiene que darse este requisito: agresión ilegítima, necesidad del medio empleado y falta de provocación, y si no se da esto, no es legítima defensa. La gente va sin ese prejuicio. Se da cuenta rápido, y si hoy ustedes me preguntan, yo creo que es el sistema ideal de administración de justicia, sobre todo en materia penal, ¿no? ¿En qué tiempo cambió tanto la postura de la reticencia total a decir que es el mejor sistema? A partir del estudio y de la realidad. Yo te pregunto, Juan, tenemos 200 años y pico de justicia profesional, es decir, de jueces como yo, abogados, etcétera. ¿Es buena el saldo? Hoy podemos decir, ¿tenemos una buena justicia?
porque estudió más. Y te pregunto, el sistema anglosajón que tiene en Inglaterra 1000 años y juzgan los propios ciudadanos, es mejor, indudablemente es mejor, que el vecino sea quien decide si acá el hecho existió y si fulano de tal es culpable o no, y más en nuestra ley provincial que requiere unanimidad. Son 12 personas. Que tienen que estar todos de acuerdo. No ni 3, son 12 que tienen que estar de acuerdo. ¿Qué pasa con la información previa? No voy a usar la palabra contaminación porque me pegaría a mí mismo, ¿no? Pero cuando uno... Quizás sí. Cuando los casos son estamos hablando de que de los casos de hoy son casos resonantes, claro, casos que prevén prisión perpetua. O sea que los medios lo han abordado a todos estos casos y con mucha profundidad mediática tal vez, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Obvio que hay. Cuando hay influencia de eso, hay información previa que contamina, pero ¿y a nosotros no nos contamina la información previa? ¿A nosotros no nos presiona como jueces técnicos la información previa? No tenga duda que sí, el que le diga que no le miente. ¿Qué pasa con el lenguaje que se usa, que me ha tocado darle cobertura, he asistido a casi todos los de acá, y a otros juicios también, ¿qué es lo que me pasa a mí? Que aquellos que son parte, los actores, ya sea la querella, bueno, lo nombró a Waldo es muy bueno, o en la oratoria, o los fiscales, ¿no? ¿Qué pasa con el lenguaje coloquial? Que no se les va todavía por ahí lo técnico, y yo los miro, nosotros tenemos técnica como periodistas de observar la cara de las personas, y vos lo ves que están en el tribunal, tienen la cara totalmente perdida, es decir, ¿de qué me está hablando este? Claro, ¿de qué carajo? Ahí humilde opinión, sobre todo los fiscales deben corregir, de ir al llano, sin abandonar lo técnico y demás, pero tratar de que me interprete, porque vos los ves las caras totalmente desencajadas y decís, la doña, la que tal, la de blanco, le digo, está perdida, esa está perdida. Nosotros los médicos somos especialistas en eso, lo puede decir el doctor Vitar García, siempre hablamos raro para hacernos los copados. Digamos. ¿Se entiende lo que digo, Jorge? Totalmente, sí, y lo comparto. Un impacto grande ese. Tenemos que ir hacia eso. Hay directrices hoy en día de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que hablan de que debemos expresarnos en un lenguaje claro. Y a veces uno cree que lo está haciendo así y resulta que está muy lejos. Esta crítica es real y es algo que tenemos que tener en cuenta todos en el sistema, pero la gente, aun cuando todavía no adquirimos ese lenguaje llano más fácil de entender, la gente entiende rápido de qué va un juicio. Vos sabés que es contradictoria y es muy buena la pregunta tuya, pero es contradictoria para nosotros mismos, porque nosotros en la preparación nuestra técnica nos basamos en fundamentos técnicos con ellos, con los jueces. Entonces, y con los fiscales, ¿entendés? Y ahora va totalmente... Vos te preparás para convencer a un juez, no para convencer pero técnicamente, a un porque no vos lo que pasa, por ejemplo, que hay mucho tema en el debido proceso que lo conocemos técnicamente, entonces vamos a mostrarle al juez o vamos a hacer una valorización de la prueba en base a los conocimientos técnicos nuestros, ¿entendés? Doctrina, jurisprudencia, distintos autores. Entonces nosotros fundamos en derecho eso. Ahora, cuando nos toca esta parte que dice Silvio, que es verdad, es tan real, porque es hablar... convencer a un panadero... pero sobre el llano, vos tenés que hablar porque cuando más allá de las pruebas, palabras bonitas para nosotros... Acá no, acá yo no tenés tengo dudas que más allá hueso. de la prueba y todo lo que pasó, digo, en el debate, claro, el alegato para mí es la frutillita del postre. Pero es fundamental. Y uno ve a veces abogados que son defensores o querellantes, los fiscales también, ¿no? Que vos decís, no logran llegar a veces, ¿no? Quizás si pudieran conectar mejor, claro, no digo desde la oratoria, porque no todos somos Raúl Alfonsín, ¿no? Pero pero saber llegar con las palabras... Está en vigencia desde ayer. No llevamos nada. Sí. Es una observación, nada más, una observación. Claro. Pero además hay que tener en cuenta que el jurado actúa en la última parte del proceso. Toda la etapa de investigación es exactamente igual al juicio que se lleva adelante ante los tribunales técnicos. Y el juicio por jurado, el procedimiento de juicio por jurado, tiene toda una primera etapa que se lleva también ante el juez técnico, que es donde el juez decide la legalidad de las pruebas que se le va a mostrar al jurado. Sí.
Entonces, sí, en esas audiencias preliminares que sí, con Waldo tuvimos, nosotros tuvimos la responsabilidad de estar en el primer juicio por jurado que se hizo aquí en el sur. Si viene el fiscal y dice, yo para demostrar este homicidio acá voy a ofrecer 104 fotos de la víctima, y la defensa dice, no, pero si esas 104, ¿por qué esto está destinado a inflamar al jurado, a mostrar la víctima muerta, tendida con sangre o en la necropsia? Entonces el juez ahí, técnico, todavía no interviene el jurado, dice, mire, de las 104 le voy a admitir 10 pruebas, 10 fotos, que son las necesarias para ubicar a la víctima en el lugar del hecho, saber si el impacto de bala pudo venir o no de aquel rincón o de allá, y punto. Entonces la prueba, lo que ocurre ante el jurado, viene ya depurado. Exacto. Por cuestiones técnicas. Y además el juez, previo a litigar con las partes, le indica al jurado cuál es el derecho aplicable. Le dice, mire, para que usted pueda tener por acreditado un homicidio agravado por, no sé, por violencia de género, tiene que tener probado esto, esto, esto y esto. Si no, va a rendir un veredicto por homicidio simple. Juan, cerramos porque estamos ahí apretadísimos con los auspiciantes. Bueno, che, qué lástima porque nos da ganas de podemos hablar todo el día. Doctor Vitar García. ¿Podemos invitarlo en otra oportunidad? Sí, va a estar invitado. Sí, no. Tenemos que vender, Juancito. Tenemos que vender. Bueno, hay que vender. Doctor Vitar García. Chao, paisano. Me pareció magnífica la charla de Jorge y bueno, creo que si todo lo que están en la justicia le explican, yendo a esto último que hemos hablado, a los jurados le explican cómo es el mecanismo, no va a haber ninguna duda que el veredicto va a ser el esperado, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Gracias a usted, gracias, doctor. Un abrazo grande. Chao. Bueno, gracias, doctor, por venir. Muy lindo el programa de hoy, yo creo que da para charlar muchísimo más. Nos distendimos y bueno, pero será para otro programa. Gracias, que tengan todo un buen fin de semana. Doctor Jorge Ayapur. Muchas gracias por haberme invitado. Pasaron un rato hermoso. Bueno. Y a disposición de ustedes siempre. Y han sido blanditos, porque estos son bravos. Y agradecido que vengan, que una persona que, como vos decías al principio, que en la sociedad está como que tienen un escalón por arriba, tienen una aureola de más. No todos hablan, no todos. Él dice que es cierto lo que dijo, pero no todos los jueces hablan, ¿no? No tienen la obligación de hacerlo, pero me parece que la cuestión, mi humilde opinión, va a cambiar en la medida que se sientan parte. Si yo me siento parte de la sociedad, seguramente en esa empatía va a cambiar la cara, al menos la opinión de la gente con la justicia. Lo mismo pasa con la policía también. La policía antes no hablaba, hoy las nuevas camadas hablan y le cuentan a la gente. Correcto, le dicen, esto va así, sin entorpecer nada, pero le cuentan a la gente y la gente empieza a cambiar la mirada. El juez está consustanciado con la realidad y tiene que atender y tiene que ser estar, parte, tiene que ser parte de la sociedad. Exactamente. Sin hablar del caso en particular, pero en las generalidades de la ley, tal cual. Allanarse, agradecido, eso te da una calidad superior al resto, agradecido como ciudadano, agradezco que un juez se siente adelante y pueda responder al aire. Tocalo a ver si de carne y hueso, capaz que viste que... No, dicho en defensa de mi gremio, a veces los jueces tenemos miedo de hablar con la prensa. Esa es la verdad, no saber expresarnos bien, o es al revés de lo que ustedes creen. Y a veces no podemos. Por ejemplo, un juez que está en la etapa de investigación. No, sí se entiende, se entiende. Eso es absolutamente entendible, como que me venga a preguntar a mí la evolución de una enfermedad ginecológica de una embarazada. No, Silvio ha transitado los pasillos tan grandemente. Hablar de la generalidad. Ha tenido callo Silvio ahí en los pasillos. ¿Cómo? Que vos has transitado los pasillos largamente y conocés todas las opiniones y de lo que pueden o no pueden hablar cuando se investiga un caso, no. Sí. Pero eso no quiere decir que no vengan y se sienten y expliquen. Lo que pasa es que también es entendible lo que plantea Jorge, porque también hay formas y formas de comunicar. Seguro. No es nuestro estilo, yo siempre se lo digo a los chicos, la morbosidad acá no la van a encontrar. Bien. Vamos lo más técnico posible, dejando que los protagonistas sean ellos, justamente los protagonistas. Perfecto. Ya sea ahí donde estás vos, se ha sentado la mamá de una víctima, el hermano, se siente un juez, escuchar a la gente, ver qué es lo que dice cada uno. No somos de esos que un domingo... No, ese no es nuestro estilo. Nuestro estilo es... bueno, siempre el escuchar... estilo, en el mundo actual, digamos, la formalidad vende poco. Esta es la realidad.
Buen fin de, gracias por estar, Silvio. Bueno, y a portarse bien. Por acompañarnos. Pasala lindo, Vicky. Lindo, buen fin de, enfocate vos ahora, enfocate vos. Ahí está, ahí nos despedimos con Vicky. A pasarla lindo. Feliz cumpleaños, a cuidarse y a pasarla lindo. Chao. Primero te quiero.